El embalse El Yeso es un lugar de una belleza sobrecogedora. Es un lugar donde la hermosura expresa vida. Este embalse es un lugar estratégico para la ciudad de Santiago. El abastecimiento de agua potable de alrededor de 7 millones de personas depende de esta infraestructura crítica. En 1978, millones de santiaguinos también dependían de este embalse para su abastecimiento de agua. En la madrugada del 23 de diciembre, la atención de miles de chilenos y de muchas personas en el mundo estaba concentrada en las islas del Canal de Beagle. Iba a nacer el objetivo primario de una invasión de las Fuerzas Armadas Argentinas a territorio chileno. Pero solo después de 40 años se ha venido hablando con claridad y extensión de la batalla por Santiago, la batalla por la capital de Chile, una batalla sangrienta y encarnizada que se habría librado casa por casa, barrio por barrio y calle por calle. Una batalla trágica que habría rayado en el exterminio. Durante casi 40 años, los historiadores en relación a la cuasi guerra de Chile con Argentina de 1978 pusieron el énfasis y la atención en la zona del Canal de Beagle, en los posibles encuentros navales en el Estrecho de Magallanes y en la movilización en torno a la isla grande de Tierra del Fuego, la conquista de Punta Arenas, el traspaso del Paso Puyehue y el traspaso del Paso de Uspallata. Se trataba, en palabras del general argentino Luciano Benjamín Menéndez, de almorzar en los Andes y de llegar a la puesta del sol al Valparaíso. Los historiadores hablaron de esas zonas de conflicto, la zona austral y dos corredores para cortar la continuidad territorial de Chile y obligarla a llevarla a una mesa de negociación en mejores condiciones y en mejores relaciones de fuerza en favor de Argentina. Por muchos años, los historiadores convencionales han puesto el énfasis y la atención en relación a la cuasi guerra entre Chile y Argentina de 1978 en la zona del Canal de Beagle, en las islas Picton, Nueva y Lennox, las islas que fueron disputadas durante un largo proceso arbitral, en Punta Arenas, en las zonas magallánicas, en la isla grande de Tierra del Fuego. Iba a ser lo que en la categoría chilena se denominaba el Teatro de Operaciones Austral. Solo recientemente, escritores como Guillermo Parvax y Luis Olivares han llamado la atención sobre la invasión territorial de la zona central de Chile por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas. Una invasión que iba a comenzar a las 0 horas del 23 de diciembre de 1978. 4 horas después de que la Infantería de Marina Argentina hubiese desembarcado en las islas del Canal de Beagle y comenzando así una guerra total. A diferencia de lo que muchos creían, esta no iba a ser una guerra focalizada, ni una guerra de objetivos limitados. Los archivos desclasificados por el gobierno argentino en 2014 nos permiten inferir que el centro de gravedad de la guerra iban a ser las llanuras de Santiago, para emplear las palabras del propio presidente de la época, Jorge Rafael Videla. Dicho eso, podemos inferir que la batalla iba a ser encarnizada, violenta, y se iba a centrar para rendir en un solo golpe la voluntad de lucha tanto de las Fuerzas Armadas como del pueblo chileno.
planes argentinos de la llamada Operación Soberanía contemplaban el ataque, el sometimiento y la rendición de la ciudad de Santiago. Una lucha encarnizada, una lucha de exterminio como es propio de todo combate urbano. Y esa lucha encarnizada de exterminio es la que nos permite inferir que este hermoso y tranquilizador paisaje iba a ser un objetivo para la captura por parte de las fuerzas invasoras. ¿Para qué? Para que mediante el corte del suministro de agua a la ciudad de Santiago o mediante su envenenamiento se debilitara la voluntad de lucha de los santiaguinos. Los planes de la Operación Soberanía, los planes argentinos para la invasión de Chile, contemplaban como centro de gravedad de la guerra la batalla decisiva, el sometimiento y captura de la capital de Chile. Una operación tenazas, consistente en 2 ofensivas argentinas, iba a producir, en teoría, la rendición rápida de la ciudad de Santiago. La primera ofensiva iba a realizarse por el Cajón de los Andes. La segunda, aquí, en el Cajón del Maipo. Simultáneamente y precedentemente iba a sufrir la ciudad de Santiago diversos bombardeos de la Fuerza Aérea Argentina. Entre otras cosas, el gasómetro San Borja, con los daños colaterales que podríamos hoy día imaginarnos. La voladura y explosión de un gasómetro en una zona urbana poblada por civiles. Pero en ese tiempo solo existía una sola línea de ferrocarril metropolitano. Por lo tanto, la protección para la población civil no combatiente iba a ser absolutamente insuficiente. Afortunadamente, la madrugada del 23 de diciembre de 1978, para el bien de Chile y de Argentina y de sus futuras generaciones, la invasión no se produjo. Teorías hay muchas. Un temporal que impidió que la flota de mar argentina pudiese realizar con eficiencia y eficacia el desembarco de las tropas anfibias sobre las islas disputadas en el conflicto. Otros señalan que eso dio pie, ese tiempo y ese espacio para la intervención de la mediación papal, garantizando de esa forma un espacio para construir la paz entre Chile y Argentina. La invasión finalmente no se produjo. Pero con la perspectiva histórica que nos da el tiempo, la explicación del temporal y la intervención papal parece insuficiente. Puede ser válida, pero no lo explica todo. Se señala que fue la presión de los Estados Unidos y de la OTAN, preocupados para que la guerra local o limítrofe entre solo 2 países escalara a un nivel continental, lo que finalmente hizo que las naciones bajo su esfera de influencia se desistieran de la guerra. Probablemente una guerra escalada continental permitía en ese escenario caótico la intervención soviética y la intervención de la República Popular China pudo haber sido un hecho verosímil y viable. Los mitos urbanos hablan de un apoyo sutil de la República Popular China al régimen de Pinochet. Los hechos publicados y en la prensa nos hablan de que la dictadura argentina tenía las mejores relaciones con la dictadura comunista soviética a raíz precisamente del comercio internacional que se celebraba entre ambas naciones. Probablemente una guerra a escala continental habría permitido la intervención de la Unión Soviética y de la República Popular China en un contexto de embargo por los derechos humanos. Los hechos están claros. No hubo guerra. Ni en la noche del 22 de diciembre se produjo el desembarco, ni en la madrugada del 23 de diciembre de 1978 se inició la invasión generalizada a la zona central de Chile. No fue. Pero ahora
vamos a hablar de lo que pudo ser. Los invito a hacer un ejercicio de prospectiva distópica. ¿Qué es eso? Hablando en palabras simples, se trata de hacer política ficción en una realidad alternativa. ¿Qué hubiese pasado si los halcones, a pesar del temporal en la zona sur y sin poder ejecutar el desembarco en las islas, si hubiesen ordenado la invasión generalizada de la zona central de nuestro país? Lo que pudo ser, y estuvimos ahora de que eso ocurriese, es, desde el punto de vista de la prospectiva, conmovedor. En esa realidad alternativa, fracasada la gestión papal de última hora e iniciadas las hostilidades, la invasión de la zona central de Chile, comenzando por los pasos Puyehue, Cajón del Maipo y Cajón de los Andes, iba a estar simultáneamente apoyada por la Fuerza Aérea Argentina, que tenía una superioridad indiscutible frente a su homólogo chilena. Los bombardeos sobre la infraestructura portuaria y las zonas pobladas de nuestro país se iban a iniciar desde el primer minuto. Y esa ventaja de la superioridad aérea argentina, a pesar de los esfuerzos y de la calidad de la Armada de Chile y de su escuadra en el Teatro de Operaciones Austral, y concretamente en la zona del Estrecho de Magallanes y en las zonas aledañas a la Isla Grande de Tierra del Fuego, iba a comenzar a marcar la diferencia. Por lo demás, esa superioridad aérea iba a permitir que las fuerzas argentinas, en teoría, lograran penetrar al territorio nacional en breves horas. A las 0 horas del 23 de diciembre de 1978 comienza la invasión argentina por diversos pasos y cajones. Algunos pasos son utilizados con tropas ligeras, ya sea por las dificultades geográficas o por la angostura de los mismos. En otros pasos comienza la irrupción de fuerzas blindadas. La idea es cortar el territorio nacional en varias partes para llevarlo a una mesa de negociación ventajosa para la Argentina. Esos son los planes, pero los planes duran los primeros 5 minutos de una batalla real. Según el general Nilo Flodi, a juicio de muchos, el mejor táctico en guerra antitanques que ha tenido la historia militar de Chile, señala que no es tan fácil. No es tan fácil una invasión de acuerdo a un plan cuando los desfiladeros son angostos, cuando la geografía permite a las fuerzas defensoras, en este caso las chilenas, resistir y concretar con material antiblindaje diversas emboscadas que ralentizan y demoran el avance blindado enemigo. Es más, la posibilidad de que las vanguardias blindadas avancen, pero que se queden sin conexión con su retaguardia y con sus líneas de comunicaciones era más que verosímil. Las emboscadas antiblindaje en los desfiladeros iban a dañar a la vanguardia argentina blindada. Pero no solo eso. Una vez que estas vanguardias cruzaran los pasos, los derrumbes provocados por explosiones de ingenieros chilenos iban a permitir aislar al grueso del ejército argentino de sus líneas de abastecimiento y sobre todo de sus centros de apoyo en la retaguardia. Es decir, no iba a ser precisamente el paseo a la playa que se imaginaba el general Luciano Benjamín Benítez. En efecto, las emboscadas que se iban a realizar con las armas antiblindaje chilenas iban a ralentizar y dañar seriamente a la vanguardia blindada argentina. Y una vez que la vanguardia y el grueso del ejército argentino hubiese traspasado los pasos cordilleranos, explosiones habrían provocado derrumbes cortándole la retaguardia y cortándoles las líneas de comunicación con respecto a sus puestos de mando y control. Ingenieros militares chilenos estaban preposicionados para precisamente hacer inviable una retirada
y permitir que las fuerzas argentinas se encajonaran sin tener y permitir un ataque sobre fuerzas argentinas que habrían quedado aisladas de su retaguardia, de sus líneas de abastecimiento y de sus mandos de centro y control. Lo que permitiría a las fuerzas defensoras atacar a fuerzas argentinas ya aisladas de sus líneas de comunicación, de su retaguardia y de sus centros de mando y control. Complementando la táctica antiblindaje del general Nilo Flodi, fuerzas chilenas iban a hacer estallar el túnel internacional de los Andes. Se iba a bloquear las cuevas y Uspallata para el avance rápido y efectivo de las fuerzas invasoras. Echaba por los suelos la victoria rápida con la cual soñaba el general Luciano Benjamín Menéndez. Y es en esta etapa del desarrollo de las operaciones bélicas cuando nos enfrentamos a un punto de bifurcación. Si las Fuerzas Armadas argentinas no hubiesen podido pasar el grueso de su ejército al territorio chileno, es en este minuto en que comenzaría la contraofensiva chilena por el norte y por la isla grande de Tierra del Fuego, mientras los organismos internacionales habrían intervenido llamando a la mesa de negociaciones e iniciando un proceso de canje territorial. Pero por el contrario, si el punto de bifurcación hubiese derivado al éxito inicial del plan argentino y las Fuerzas Armadas argentinas, o la totalidad o la gran mayoría de los medios bélicos argentinos hubiesen logrado llegar a los suburbios del Gran Santiago, estaríamos frente a una situación distinta. Una situación desesperada, donde la lucha sangrienta y encarnizada sería un esfuerzo de todos los ciudadanos, ciudadanos con uniforme y ciudadanos sin uniforme. Se habla en la época de rumores de colaboración entre el ejército de Chile en la zona y organizaciones paramilitares de izquierda, una alianza puntual encaminada a demorar el paso de las fuerzas invasoras argentinas, que descendiendo desde el Cajón del Maipo habrían tratado de ingresar por los ejes Concha y Toro, Vicuña Maquena, Las Industrias y Santa Rosa. Todo esfuerzo habría significado muy poco para la defensa de una gran urbe con pocos medios, pero sin duda habría sido una lucha de exterminio y sangrienta. Todas las experiencias de combates urbanos, desde la batalla de Stalingrado hasta las batallas por las urbes en Siria e Irak, nos han traído como conclusión que las bajas son enormes. La lucha es dificultosa y es lenta, y sobre todo involucra a toda la población. En el momento de la confirmación de que se lucha en los suburbios de Santiago, se activan las alarmas para la comunidad internacional y sobre todo se activan las alarmas y los avisos para los países vecinos que estaban expectantes esperando el desarrollo de las operaciones bélicas. Sin lugar a dudas, el gobierno del Perú, que ya el 15 de diciembre había dictado una movilización general, había cerrado el aeropuerto Jorge Chávez y ahí había ordenado el traslado de su flota hacia el sur, habría comenzado también la invasión. Bolivia muy fácilmente se habría plegado. Ya hay confirmación de una coordinación militar entre Perú y Bolivia por esas fechas, concordante con los acontecimientos de la escalada de la tensión vecinal. La invasión peruana, reforzada por Bolivia, viene a complementar la invasión precedente de las Fuerzas Armadas argentinas, concretando de esta forma la peor pesadilla de las Fuerzas Armadas chilenas, la temida HB3, la hipótesis vecinal número 3, consistente en el ataque simultáneo de los tres vecinos sobre Chile, un país que carece de profundidad estratégica. Ese es el mayor quebradero de los estrategas. Un país sin profundidad estratégica carece de territorio suficiente para reorganizar su logística, posicionar sus reservas y tener una capacidad de maniobra estratégica que le permita una contraofensiva coherente y suficiente. De acuerdo al historiador Rafael Mellafe, en ese escenario, la escalada habría crecido a niveles continentales.
se habría producido exactamente la posibilidad que Estados Unidos y la OTAN tanto temían. Una guerra de tales proporciones que habría permitido que potencias extracontinentales como la República Popular China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hubiesen tenido una mayor injerencia. No decimos tropas, pero sí decimos apoyo logístico y apoyo en accesorios. Eso significaba que era muy probable que en la frontera norte del Perú se comenzara a movilizar las tropas ecuatorianas. Recordemos que en la década de los 90 del siglo XX, una vez más, hubo una guerra fronteriza entre el Ecuador y el Perú. En el lado este del continente sudamericano, Brasil, que ya había advertido a través de medios de prensa oficiosos en octubre del año 78, y me refiero al periódico Jornal de Brasil, sobre las tendencias expansionistas argentinas y la voluntad brasileña de no permitir una escalada militar, había ya comenzado a movilizar sus fuerzas blindadas en torno al Mato Grosso, mirando hacia las provincias argentinas limítrofes. Eso es un hecho. El desarrollo prospectivo hipotético es que efectivamente Brasil, al igual que Ecuador, se habrían involucrado. Es por ello que estamos frente a una guerra sudamericana, con posibilidades, insisto, de injerencia de potencias extracontinentales. Ya deja de ser la pesadilla estratégica de Chile y se convierte en la pesadilla estratégica de la OTAN. Este programa trata sobre lo que pudo ser. Lo que fue, según la historia oficial, hubo el milagro de un temporal que permitió la intervención papal. Pero no somos ingenuos, somos adultos. Esa respuesta histórica, con la perspectiva de los años, no resulta suficiente. Es el temor estadounidense a una escalada de guerra continental que permitiera la intervención directa o indirecta de la República Popular China y de la Unión Soviética, lo que motivó la presión sobre sus zonas de influencia para impedir una escalada bélica. Pero estamos diciendo lo que pudo ser. ¿Y qué pudo ser de haberse concretado las operaciones bélicas? Me vienen a las memorias las palabras del canciller de la época, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Hernán Cubillos. Él dijo, en diversas oportunidades y ante diversos medios, que esta guerra Chile la habría ganado, que esta guerra se habría demorado muchos años en llegar a su fin, pero que esta guerra se habría concluido con la entrada de las fuerzas chilenas en Buenos Aires. Y yo agregaría, y con ambos países reducidos a la edad de piedra. La victoria de Chile, la consecución del objetivo político estratégico de conservar en nuestras manos las islas Picton, Nueva y Lennox y su proyección antártica, la conseguimos sin disparar un tiro. Fue mediante la política de disuasión y mediante la movilización general de sus fuerzas militares y de muchos de sus ciudadanos en reserva que acudieron voluntariamente al esfuerzo de la defensa. Aquí se concretó el aforismo romano: con sus aguas color turquesa o esmeralda, el paisaje es hermoso y sobrecogedor, y gracias a la política de disuasión sigue siendo nuestro.